Sí, profe, buenas tardes. Perfecto. Me quedé charlando con un número impresionante de compañeros que han venido al aula. No entramos en el aula. Así que los que están virtuales, lo siento muchísimo. Eh, Me alcanzan, me sobran en realidad los dedos de las manos para decir cuántos somos en el aula. Pero bueno, esperemos aprovechar un poco la clase. Como les dije ayer, hoy vamos a ver lo que era la parte del capítulo 16, que era la parte de contratos bancarios y financieros. Y antes de entrar al análisis de estos contratos bancarios y financieros, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un banco? ¿Y qué es un banco? Podemos clasificarlo como, o podemos decir que son todos aquellos sujetos que se dedican a la intermediación entre la oferta y la demanda de crédito o recursos financieros. En realidad, ¿quieren tomar nota? Se las dicto. ¿Estamos? Bien. Bueno, en realidad, cuando uno habla de entidades financieras, y uno de los puntos que nos pide justamente el programa es ¿cuál es el régimen legal de estas entidades financieras? Bueno, todo lo que hace a la constitución, al funcionamiento de las entidades financieras, lo van a encontrar en la ley 21.526. Esta ley es la que en definitiva viene a regular, como les decía anteriormente, estas entidades financieras. ¿A qué se dedican estas entidades financieras? Bueno, tienen una doble tarea, justamente en recibir y en dar crédito, haciéndolo en forma masiva, forma coordinada y sistemática. Estos bancos, para poder realizar esta actividad, que como les decía, está regulada por la ley 21.526, requieren una autorización para funcionar. Y a su vez están sometidas a un control. ¿Quién es el que ejerce este control? ¿Quién es el que otorga esta autorización? Bueno, el famoso y nunca bien llamado Banco Central de la República Argentina. Están en discusión en la actualidad en cuanto a la necesidad o no de la existencia de este ente. Como sabemos, el Banco Central de la República Argentina es un ente autárquico del Poder Ejecutivo y tiene, como les decía anteriormente, la función de contralor y de autorización de las entidades financieras. Si vemos la terminología que utiliza este régimen legal, vamos a ver que habla de entidades financieras y muchas veces utilizamos al banco o utilizamos la denominación banco como sinónimo de entidades financieras. En realidad no es un sinónimo propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la ley de entidades financieras en el artículo 2 justamente regula cuáles son los sujetos que pueden adquirir la calidad o quiénes van a ser considerados entidades financieras. Y dentro de estas entidades financieras encontramos los bancos. Es decir, los bancos no son únicamente entidades financieras, sino que vamos a tener también, por ejemplo, las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, las cajas de crédito, las compañías financieras y, bueno, otra serie de bancos. Pero bueno, para hacerlo simple, cuando hablamos de entidades financieras, vamos a utilizar como sinónimos la terminología de banco o de entidad financiera. Esta ley que yo les hacía mención no solamente va a regular quiénes son los sujetos que pueden actuar como entidades financieras, sino también viene a regular cuáles son las operaciones que estos bancos o estas entidades financieras pueden desarrollar. Y generalmente se habla o se engloban las operaciones realizadas por los bancos en tres grandes grupos. Por un lado tenemos las operaciones activas, por otro lado tenemos las operaciones pasivas y finalmente tenemos las operaciones neutras o de servicios. Las operaciones activas son aquellas en las cuales el banco o aquellas en las cuales el banco resulta acreedor. Es decir, van a quedar incluidas todos aquellos contratos o
operaciones de préstamo. Por ejemplo, el famoso mutuo bancario o el contrato de préstamo que vamos a ver en unos minutos. Dentro de las operaciones pasivas, el banco resulta deudor. En el caso de todas aquellas operaciones o contratos donde la obligación del banco va a ser justamente la restitución de dinero. Entiéndase así, todas aquellas operaciones donde el cliente realiza depósitos. Puede ser una cuenta corriente, puede ser una caja de ahorro, puede ser incluso un plazo fijo. Y finalmente tenemos las operaciones neutras de servicios, que son operaciones que en realidad no son operaciones bancarias técnicamente, sino que son servicios, prestación de servicios que realizan entidades bancarias como complemento muchas veces a estas operaciones bancarias que realizan. Estas operaciones neutras no son exclusivas de las entidades financieras y pueden ser prestadas por otro tipo de sujetos. Y van a quedar comprendidas dentro de este tipo de operaciones el alquiler de las cajas de seguridad o la prestación de servicios de cajeros automáticos. Algunas de las tantas operaciones que puede llegar a prestar el banco. Seguramente ustedes también escucharon en alguna oportunidad que los bancos suelen utilizar tasas de interés activas o pasivas. Bueno, esta línea de intereses activos o pasivos siguen un poco esta clasificación que hemos dado en relación a las operaciones activas o pasivas. Es decir, cuando el banco es deudor, estamos ante una operación activa, y cuando el banco es, cuando el banco es deudor, es pasiva, y cuando es acreedor, es activa. Por el tema de las contabilidades. Bien, y entremos concretamente en el tema de los contratos bancarios. ¿Qué es un contrato bancario? Decimos que un contrato bancario es todo acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo operación que contrato. Operación bancaria es un concepto económico, es un concepto contable y propio de una técnica bancaria. En cambio, el contrato es un concepto jurídico. Ustedes ya saben lo que es un contrato. Lo que pasa es que cuando hablamos de contratos bancarios, lo adjetivizamos a este tipo de contratos justamente para hacer mención a este tipo de operaciones bancarias relacionadas con los bancos. En otros términos, vamos a estar frente a un contrato bancario cuando tenga por objeto operaciones de índole bancario. ¿Cuáles son entonces los elementos del contrato bancario que ustedes van a tener que tener presentes siempre al analizar este tipo de contratos? Por un lado, un elemento subjetivo, dada siempre en la existencia de un banco como parte de este contrato, y por otro lado, el objeto, que es el elemento objetivo. Siempre el objeto de este tipo de contrataciones va a ser una operación bancaria. Ahora bien, yo les dije que todo lo que era el régimen legal de las entidades financieras estaba regulado por la ley que se conoce comúnmente como Ley de Entidades Financieras. Sin embargo, con la sanción del Código Civil y Comercial hubo un avance, una evolución histórica bastante importante en cuanto con la sanción del Código Civil y Comercial se incorporaron o fueron regulados una serie de contratos bancarios que antes de esta sanción no teníamos regulados en nuestra legislación. Por otro lado, el Código Civil y Comercial avanzó un poquito también en cuanto a la protección que se les da a los clientes, es decir, a los sujetos que contratan con el banco,
dictando en definitiva una serie de normativas que buscan justamente la protección de este cliente, otorgando, si se quiere, un carácter especial al cliente en esta relación que se da con el banco en cuanto a su calidad de consumidor. Se discute mucho si el cliente en sí mismo es un consumidor. Y bueno, hay doctrina a favor, hay doctrina en contra. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que habrá que analizar concretamente la operación que estamos justamente ¿cómo? Claro, es un contrato de adhesión, claro, pero yo te planteo, el simple ahorrista que va y deposita, que constituye un plazo fijo, ¿hasta qué punto puede llegar o no a ser consumidor? Si la única prestación es la constitución de un plazo fijo y al vencimiento te devuelven ese capital con los intereses. Entonces, por eso te digo, si bien hoy la concepción es tomar al cliente como consumidor y hay una serie de normativas que tienden justamente la protección, eh, incrementando la responsabilidad que se da a las entidades bancarias justamente en protección del cliente, la persona débil de este contrato, bueno, habrá que analizar situaciones particulares para ver si en definitiva estamos o no frente a un consumidor. No hay dudas que en el caso de que, claro, no hay duda, por ejemplo, si vos sacás una tarjeta de crédito, que de hecho hay miles de denuncias donde te dan una tarjeta de crédito y cuando vos vas a ver la tarjeta de crédito hay un montón de consumos o extras que nunca te notificaron o te dijeron que te iban a cobrar. Bueno, obviamente que ahí hay una relación de consumo y consecuentemente si hay algún tipo de reclamo vas a ir por lo que es la ley de consumidor. Bueno, como les decía entonces, con el Código Civil se avanzó muchísimo en lo que es la regulación de lo que es el derecho bancario, los contratos bancarios puntualmente, y se ha dado muchísima protección a los clientes, a los consumidores. ¿Cuáles son las características comunes que se repiten en la mayoría de estos contratos bancarios? Primero, la vinculación por presión o en formularios. Un poco lo que me decías vos recientemente. Cuando uno va a contratar al banco, nos encontramos con contratos preimpresos, con contratos que han sido totalmente redactados por los bancos, contratos sumamente extensos, ¿por qué? Porque también deben contener toda la información necesaria que debe proporcionarse al cliente. Y un poco la existencia de estos contratos de adhesión o en formularios está dado justamente por la masividad, por esta búsqueda de captar en forma masiva al cliente o al sujeto que intermedia la actividad financiera. Y por otro lado, no tenemos que olvidarnos que el banco, que la actividad bancaria importa o requiere cierta celeridad o cierta rapidez. Consecuentemente, la existencia de estos formularios permite agilizar la contratación de este tipo de contratos. Como les digo, generalmente la mayoría de estos contratos se presentan como contratos de adhesión. Otra característica que se va a presentar en estos contratos es la existencia de reglamentos administrativos. ¿Qué es esto? Bueno, yo les dije que el Banco Central de la República Argentina era el órgano de contralor de las entidades financieras. Y dentro de las funciones que tiene el Banco Central de la República Argentina es el dictar reglamentaciones que se dan por medio de circulares. Estas circulares son comunicadas a los distintos bancos e implican en cierta medida una serie de condiciones de contratación. Consecuentemente, al momento de celebrar un contrato, el banco debe informar al cliente no solo la normativa vigente, sino también todas aquellas cuestiones reglamentarias que vienen justamente a regular el contrato al cual se están por someter. El Banco Central de la República Argentina. Para regular distintos aspectos de la contratación. Está todo tipificado, pero vos fíjate que constantemente el Banco Central está
emitiendo circulares que modifican en cierta manera o que complementan las disposiciones generales establecidas en la ley o en el Código Civil. ¿Mm? Bueno, por otro lado, la codificación de algunos contratos bancarios, un poco lo que yo les decía, con la sanción del Código Civil y Comercial, se incorporaron una serie de contratos que antes no estaban regulados, como es el caso típico del leasing y del factoraje, que son contratos que lo van a ver justamente en la clase que viene. También se dictaron una serie de normas de protección al cliente y al consumidor bancario, por esto que hablábamos recientemente. Hay una mayor responsabilidad que pesa sobre los bancos, justamente teniendo en cuenta esta actividad que desarrolla el banco. Se habla de una responsabilidad profesional agravada. Hay una mayor facilidad para comprobar su ejecución en cuanto a los asientos contables. Es fácil de corroborar la realización de determinadas operaciones en virtud de los asientos bancarios que llevan las entidades financieras. Otro aspecto muy común a todos estos contratos bancarios es el secreto financiero. El secreto financiero significa que los bancos no pueden divulgar ni quiénes son sus clientes, ni las operatorias, ni ningún dato referido justamente a su cliente. Este secreto bancario solamente puede ser relevado en caso de que el juez ordene justamente levantar este secreto bancario. En ese caso, las entidades financieras no pueden negarse a brindar información que ha sido solicitada por una autoridad judicial. Bueno, también hay leyes que vienen a proteger al pequeño ahorrista. Se reconoce también la aplicación de nuevas tecnologías. Piensen ustedes que hoy por hoy muchos de los contratos se realizan en forma telefónica o por medios electrónicos. Y finalmente la internacionalización, es decir, esta posibilidad de ir más allá del simple eh, contrato que se da de forma personal. Se permite, digamos, se engloba o va más allá de lo que es el simple trato entre cliente y banco. Entremos concretamente ahora en el análisis de los distintos contratos que vamos a ver. En primer lugar tenemos el contrato de depósito bancario, regulado en el Código Civil y Comercial, en muy poquitos artículos. Lo van a encontrar regulado en el artículo 1390 al 1392. ¿Qué es un depósito bancario? El depósito en dinero, dice el artículo 1390. Hay depósito en dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Tradicionalmente la doctrina ha dicho que el contrato de depósito bancario es un contrato por el cual el banco recibe fondos de sus clientes y tiene la obligación de devolverlos a su simple requerimiento o bien al vencer el plazo acordado. ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de contrato, del contrato de depósito bancario? Estamos ante un depósito irregular, donde el banco asume la obligación de efectuar el depósito de la misma moneda, en la misma cantidad pactada, pero no idéntica, el idéntico dinero recibido. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Es un contrato real, se perfecciona con la entrega de fondos por parte del cliente al banco. Es un contrato unilateral. Si decimos que el contrato se perfecciona con la entrega del dinero, la única obligación que vamos a tener a consecuencia de este contrato es la restitución de estos fondos por parte del banco. Ahora bien, ¿cuál es la característica también que se presenta en este tipo de contratos? Que son contratos, ahí estamos, que son contratos que se prolongan en el tiempo, son contratos de tracto sucesivo y en consecuencia, como son contratos que se prolongan en el tiempo, pueden llegar a surgir algún tipo de obligaciones
para el cliente, como son el pago de gastos, el pago de comisiones. No necesariamente. ¿Y qué pasa con la caja de ahorro gratuita? Hay una... No necesariamente. No necesariamente. A ver, vuelvo al mismo. Como la obligación fundamental que surge de este contrato es la obligación de restitución. Esa obligación de restitución está dada justamente por la obligación del banco de efectuar la devolución del dinero. Lo que pasa es que como es un contrato que se puede prolongar en el tiempo, las partes pueden acordar que al momento de la celebración de este contrato, como yo te voy a prestar este servicio de tener disponibles tus fondos a la vista, es decir, para que vos me los requieras en cualquier momento, bueno, yo tengo esta obligación, bueno, y te presto este servicio, bueno, entonces te voy a cobrar una retribución. Te voy a cobrar un gasto por X motivo. Pero en principio decimos que es un contrato unilateral. ¿Es un contrato oneroso? No, es a los fines de que ustedes más o menos tengan, lo puedan calificar o clasificar. Es un contrato oneroso. Generalmente, como decíamos anteriormente, el banco percibe una comisión o un gasto y eso es contrato oneroso. Estamos hablando... Bueno, es un contrato oneroso. Bueno, es un contrato típico regulado en los artículos 1390 y 1392. Es un contrato no formal, no exige forma alguna para su celebración, pero sí se exige que sea celebrado por escrito a los fines de la prueba. Es conmutativo, las partes saben desde el momento de la celebración cuáles son las ventajas y desventajas que proporciona este contrato. Y generalmente, como les decía, es un contrato de tractos sucesivos, un contrato que se prolonga en el tiempo. Generalmente, uno cuando realiza, por ejemplo, la apertura de una caja de ahorro, lo hace justamente para estar bancarizado y utilizar el servicio de poder, no sé, efectuar depósitos, recibir transferencias. Entonces, generalmente son contratos que se prolongan en el tiempo, sin perjuicio de que una persona por X motivo necesita ir y realizar la apertura de una caja de ahorro, supongamos en un banco, porque le van a hacer una transferencia, entonces abre la apertura, le hacen la transferencia o cobra lo que tiene que cobrar, retira el dinero y cierra la cuenta. Entonces ahí puede ser perfectamente un contrato que no se prolongue en el tiempo. No es necesario que se prolongue en el tiempo. Clases de depósito bancario. Podemos hablar de dos grandes grupos o clasificaciones del depósito bancario. Una teniendo el grado de disponibilidad de los fondos depositados y otro teniendo en cuenta quién es el titular y quién es la persona autorizada a disponer de los fondos. Vamos a la primera clasificación, es decir, teniendo en cuenta el grado de disponibilidad de los fondos depositados. Y teniendo en cuenta esto, podemos decir que los depósitos pueden ser a la vista. Ahí vemos, depósito cuasi a la vista, cuasi a la vista, cuasi. Depósitos previo y depósitos a plazo fijo. El depósito a la vista significa que el depositante puede retirar los fondos en cualquier momento, cuando lo desee. Ya sea presentándose al banco y haciendo una extracción por caja, o si tiene límite, puede realizar la extracción, supongamos que cuente con una tarjeta de débito, con una tarjeta de débito, y extraer la totalidad de los fondos que tiene en su cuenta. Un depósito cuasi a la vista es muy similar al que yo les acabo de mencionar. Se trata de un supuesto en donde el depositante puede retirar los fondos cuando quiere. Lo que pasa es que se limita la cantidad de extracciones
en un tiempo determinado. Es muy común. No, eso es otra cosa. Lo que yo te estoy diciendo, vos tenés 10 millones de pesos. Vos esos 10 millones de pesos los podés retirar en el transcurso de un mes y tenés 5 extracciones. Quizás si haces una sexta extracción, el banco no te lo impida, pero a lo mejor te cobra una comisión. En un tiempo. No, claro, la cantidad de extracciones. En un tiempo. Generalmente se pacta en un mes, digamos. El depósito previo aviso, en el cual el cliente puede extraer sus fondos en cualquier momento, cuando así lo disponga, pero debe preavisar o comunicar al banco que en tal fecha va a efectuar la extracción. Y ahí es sí donde vos marcabas esta situación. ¿Qué pasa? Muchos bancos no tienen, la realidad es que muchos bancos no tienen disponibilidad de grandes sumas, entonces, ¿qué hacen? Cuando vos celebras un contrato, te dicen, bueno, vos tenés disponibilidad, vos podés extraer tus fondos, no hay ningún problema. Pero si tu extracción va a ser superior a 5 millones de pesos, supongamos, es un ejemplo, 5, 2, 4, 10, depende, vas a tener que preavisarme que tal día vas a venir a retirar los fondos. Es muy común en los bancos que... Porque tenés un límite muy alto. Tenés un límite muy alto. O gastas muy poco. También. Te viste bien, te viste rápido. A ver, en muchos, ¿qué pasa? En realidad, y está íntimamente vinculado con la liquidez que tienen los bancos. Los bancos, en realidad, los bancos generalmente cuentan con una liquidez diaria, pero bueno, si ellos tienen la obligación de todo lo que es depósitos a la vista, tener la plata disponible. Con lo cual, si vos querés ir y en principio quisieras extraer millones de pesos, el banco te lo tendría que dar. Lo que pasa es que volvemos a una cuestión práctica. Los bancos normalmente no cuentan muchas veces con una liquidez a montos muy altos. En consecuencia, es por eso que ante determinadas operaciones que impliquen un monto muy alto, lo que te hacen es, bueno, yo te lo doy la plata es tuya, vos tenés disponibilidad, pero preavísame para que yo tenga liquidez y te pueda efectuar el reintegro de los fondos. Bueno, según el titular y la persona autorizada a disponer de los fondos. Perdón, el depósito es a plazo fijo. ¿Qué significa esto? Yo deposito la plata y hasta la fecha del vencimiento no puedo retirar esos fondos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que conforme a la normativa vigente, y concretamente es el artículo 1032, se les exige a los bancos que emiten un certificado de plazo fijo. Y este certificado de plazo fijo es transmisible, se puede transmitir por medio de un endoso. Es decir, no es que uno no tiene la indisponibilidad de los fondos. Uno puede, lo que pasa es que no puede ir y sacarlos del banco, pero perfectamente podría transferir este certificado de plazo fijo. Bien, vamos a la otra clasificación teniendo en cuenta el titular y la persona autorizada a disponer de los fondos. Y acá empezamos a marcar una serie de diferencias. En primer lugar, tenemos los depósitos bancarios a nombre y orden de una misma persona. Acá no hay ninguna persona. La persona que resulta titular de la cuenta es la persona que tiene la facultad de disponer de los fondos que están en su cuenta. Ningún problema. Ahora lo empezamos a complicar. Depósitos bancarios a nombre de 2 o más personas y orden recíproca de ellas.
Es decir, nos encontramos con una cuenta a nombre de 2 o más sujetos y quiénes pueden disponer de esos fondos. Bueno, si la cuenta es recíproca o indistinta, cualquiera de ellos va a poder disponer de los fondos. A diferencia ahí vamos, depósitos bancarios a nombre de 2 o más personas y orden conjunta de 2 o más personas. Exactamente. La titularidad, la cuenta está a nombre de 2 sujetos. Y para poder, 2 o más sujetos, y para poder disponer de los fondos, se necesita que actúen en forma conjunta. Si son 2, que sean los 2 los que autoricen disponer de esos fondos. Mucho es para empresas, exactamente. Que no confíen mutuamente. Lo pensé. O en el caso de, si quieren, para retirar fondos, sí, o ¿qué pasa? Generalmente cuando hablas de este tipo de cuentas conjuntas, se da en el caso de las cuentas corrientes, que es el otro contrato que vamos a ver, donde el instrumento típico de las cuentas corrientes son los cheques. Entonces, cuando vos emitís este cheque, esta orden de pago, ¿qué pasa? Debe sí o sí estar la firma de 2 o más sujetos, los 2 o más firmantes, para que ese orden de pago sea concretamente pagada. Bueno, tenemos entonces depósitos bancarios a nombre de 2 o más personas y orden conjunto de 2 o más de ellos. Dijimos, tienen que actuar en forma conjunta. Tenemos después depósitos a nombre de 1 o más personas y a la orden de otra. Es decir, la cuenta está a nombre de una persona, pero quien puede disponer de esos fondos es otra persona. El caso típico puede estar a nombre de 1 o más personas, pero quien dispone es otra persona. Cuando tenés hijos menores, depósitos a nombre de 1 o más personas y a la orden de otra. El caso es el caso de una cuenta a nombre de los menores, donde quien dispone de esos fondos es el representante legal o los padres su facultad de su representación parental. Para mí, exactamente. En realidad no, yo no sé si, no, sí pueden abrir cuentas menores de edad, pero está limitado en cuanto al tipo de operaciones que pueden realizar. Por ejemplo, Banca Santander también te había alargado hace un tiempo la línea de cuentas jóvenes, que era justamente para hijos de 17 años. Ellos tenían la titularidad de la cuenta, ellos podían hacer transferencias, podían recibir depósitos, pero por ejemplo no los dejaban hacer plazo fijo. Entonces limitaban. No, ahí es distinto. La extensión de tarjeta, vos sos el titular y ahí quedas vos como adicional, vos como padre sos titular y le das un adicional con los límites que vos consideres. No, porque lo que yo te estoy diciendo es que acá la cuenta está a nombre del titular. Yo le abro una cuenta a mi hijo menor, pero para disponer o para realizar determinada operatoria va a necesitar mi consentimiento. En Mercado Libre, yo les ponía el ejemplo del Santander, y en Mercado Libre también se les permite a los menores de 18 años abrir una cuenta, viste que están todos los chicos ahora con el tema de las cuentas de Mercado Libre. Yo me acuerdo que mi hijo lo que quería, cuando mi hijo era menor, ya no es menor, quería justamente, bueno, porque Mercado Libre, viste que te paga por todos los días un interés por tener la plata ahí, qué es eso. Entonces, bueno, para autorizarlo justamente a este tipo de operatorio, Mercado Libre me tenía a mí
en ejercicio de mi representación parental, como representante legal de mi hijo, me pidió autorización para que mi hijo pudiera realizar ese tipo de operaciones. De lo contrario, no las podía hacer. Entonces ahí es como que hay, si se quiere, una autorización de disposición de mi parte en relación a los fondos del hijo menor. Y finalmente tenemos los depósitos a nombre de una persona y a la orden de otras, recíproca o conjunta. Es decir, la cuenta está a nombre de una persona, pero para disponer de esos fondos se requiere la firma de 2 o más personas, que este es el caso típico de las sociedades o de las cooperativas, donde realizan la apertura de una cuenta, la cuenta está a nombre de la sociedad X, pero para disponer de los fondos requieren la firma conjunta de, suponete, el presidente y el tesorero. Depósitos a nombre de una persona y a la orden de otra, recíproca o conjunta. Es decir, pueden actuar cualquiera de los firmantes o tienen que actuar todos en forma conjunta. De nada. Otro de los contratos que tenemos que analizar y que resulta bastante interesante es el contrato de cuenta corriente bancaria, que lo van a encontrar tratado a partir del artículo 1393. Vamos bien con la hora. Artículo 1393. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y en su caso a prestar un servicio de caja. Entonces, ¿a qué se obliga el banco? Se obliga, primero, a llevar las cuentas ordenadas día a día. Es decir, tiene la obligación el banco de ingresar y dejar asentado en la cuenta corriente todos los créditos y débitos que se generen en virtud del movimiento de esa cuenta corriente. Tiene que mantener actualizado el saldo de la cuenta. Y tiene que tener mantener la disponibilidad del saldo a favor del cuenta correntista. ¿Para qué? Para que justamente el titular de esa cuenta, al cual se lo denomina cuenta correntista, pueda disponer de sus fondos. Puede en algunos casos también prestar servicios de caja que se dan en aquellos casos donde el cliente le encomienda al banco que realice gestiones de cobranza o de pagos por su cuenta. Puede o no estar pactado dentro de este combo de esta cuenta corriente. Y también puede pactarse otra serie de servicios. Es un contrato bancario, lógicamente, estamos viendo contratos bancarios, está regulado dentro de... ¿Profe? Sí. Disculpe. En la última parte, cuando usted dijo también puede prestar un servicio de caja, ¿sería el equivalente, por ejemplo, a los pagos o cuando uno ya en la cuenta determina qué servicio pagar y automáticamente se debita el dinero? Exactamente. Gracias. De nada. Bien, caracteres del contrato de cuenta corriente bancaria. Contrato bancario, no hay duda que estamos estudiando los contratos bancarios, está regulado dentro de la sección del código que trata los contratos bancarios. Y ojo, no se confundan cuenta corriente bancaria con lo que hubieron anteriormente, que es la cuenta corriente mercantil, porque son dos figuras totalmente diferentes. Con lo cual, si el día de mañana les toca desarrollar en un examen final, desarrolla cuenta corriente mercantil, no me desarrollen la cuenta corriente bancaria. Son dos figuras, dos contratos distintos, regulados en distintas partes del código, con características muy distintas y especiales. Así que ténganlo en cuenta y lean cuando vean el examen si les está pidiendo que se desarrollen una cuenta corriente bancaria o una cuenta corriente mercantil. Les hago esta aclaración porque me he cansado de corregir a exámenes donde se confunden pavamente por no haber leído qué es lo que se les está pidiendo. Ven cuenta corriente y se largan a escribir sin analizar
si se trata de la bancaria o de la mercantil. Bueno, bancario, autónomo, nominado y típico, contrato bilateral, formal, oneroso, descansación continuada, normalmente por plazo indeterminado, intuito personal, por adhesión y de coordinación. Bueno, la mayoría de estos caracteres del contrato ya los venimos desarrollando y lo vienen ustedes desarrollando con todos los contratos. Simplemente me quiero detener en este carácter intuito personae. ¿Qué significa esto? Autónomo porque es un contrato independiente, es decir, no tiene vinculación con otro tipo de negociaciones u otro tipo de operatorias. Es un contrato principal, autónomo, distinto, independiente del resto de los contratos que lo regulan. Sebastián a sí mismo, autónomos. Bien. Intuito personal. ¿Por qué decimos que es un contrato intuito personal? Porque en realidad, cuando un cliente va a realizar la apertura de una cuenta corriente, generalmente el banco realiza todo un análisis crediticio del cliente para definir si en definitiva le otorga o no esta apertura de la cuenta corriente. Cuando se realiza una apertura de una cuenta corriente, ya lo vamos a ver un ratito, pero bueno, una cuenta corriente puede realizarse o puede abrirse para operar con fondos propios o lo que normalmente prestan los bancos son estas cuentas corrientes con autorización para girar en descubierto. Es decir, que aun cuando no tenga fondos el titular de esta cuenta, el banco va a pagar estos, supongamos, cheques que ingresen, y esa cuenta va a quedar en negativo. Esto es lo que se llama autorización para girar en descubierto, es decir, gira por debajo de su saldo real. Entonces, por eso es muy importante realizar esta evaluación crediticia. ¿Por qué? Porque el banco tiene que saber cuál es el cliente que va a tener, cuál va a ser el crédito que se le va a otorgar, cuáles van a ser los servicios que se le van a prestar. Tiene que saber si es una persona solvente, si es una persona que ha tenido ya vinculación o no con otros bancos, si normalmente tiene un nivel de cumplimiento elevado o es un cliente que normalmente paga tarde. Entonces, todos estos aspectos que se analizan justamente con este análisis crediticio le permiten al banco otorgar o no el día de mañana algún tipo de giro en descubierto. Generalmente, salvo que se trate de empresas importantes, con muchas trayectorias, cuando un banco realiza la apertura de cuenta corriente, al principio le dice, bueno, trabaja con tus fondos propios o el límite que se le otorga para girar el descubierto es muy bajo. Pero, bueno, se hace este análisis crediticio. Y generalmente los bancos te fijan un límite. Generalmente los bancos. No necesariamente, no necesariamente. Incluso, aun cuando vos tengas este servicio dado por el banco de poder girar en descubierto, vos perfectamente podés operar con fondos propios, sin utilizar jamás el giro en descubierto. Es una ventaja, un beneficio que le otorgan a determinadas personas o determinadas empresas que no te obligan a, digamos, a utilizarlo. Y si no lo utilizas, no se te van a cobrar los intereses que normalmente se te cobran por girar en descubierto. Bien, sí, se tiene en cuenta, como te vuelvo a decir, la calidad, el cliente, se analiza el cliente para ver, bueno, si te otorgo o no la apertura de una cuenta corriente. Sobre todo, fundamentalmente, cuando estás hablando de créditos, porque en definitiva, si se trata de una persona que va a operar con fondos propios, no te modifica mucho. Bueno, son contratos por adhesión. Ya hemos dicho que estos contratos generalmente se celebran por escrito, eternos, y donde se contemplan, donde se analizan todos los aspectos propios de este tipo de contratación. Y bueno, son contratos de coordinación justamente por esta obligación que tiene el banco de efectuar día a día el asiento de todos los créditos y débitos y esta obligación de mantener el saldo
actualizado. ¿Para qué? Para que justamente el cuenta correntista sepa cuáles son los fondos con los que dispone. Bueno, funcionamiento de la cuenta. En realidad, cuando ustedes se vayan a lo que es el funcionamiento de la cuenta, van a ver que en el libro les desarrollan distintos aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta en la vida, si se quiere, de la cuenta corriente. Analicemos esto y después yo les quiero hacer un poquito a la práctica cómo funciona el tema de la cuenta corriente. Primero, apertura. Como les decía anteriormente, se presenta un cliente al banco, solicita la apertura de una cuenta corriente, el banco lo que hace es hacer este análisis crediticio para, en definitiva, otorgar la apertura de esta cuenta o no. Generalmente, como les dije anteriormente, estos contratos son por escritos, se firman y se realiza la apertura por el banco. Y ahí queda perfeccionado el contrato. Son contratos que se prolongan en el tiempo, de ejecución continuada. Y la característica propia y típica de una cuenta corriente es que constantemente, o no sé si constantemente, pero bueno, las cuentas corrientes importantes tienen la característica de que constantemente están ingresando débitos y créditos. ¿Qué significa esto? Que bueno, que de la cuenta corriente salen numerosas órdenes de pago, que pueden ser mediante la emisión de cheques, que puede ser mediante transferencias que ordenen los propios titulares de la cuenta, mediante débitos de determinados, no sé, adhesiones que haya realizado el titular de la cuenta. Y a su vez es una cuenta que tiene mucho flujo, mucho movimiento e ingresan pagos. Si este titular de la cuenta recibe cheques, ¿qué va a hacer? Esos cheques los va a depositar en la cuenta y ese cheque se va a traducir en un crédito. En consecuencia, vamos a ver que constantemente el saldo de esta cuenta se va a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque ingresan débitos, ingresan créditos. Y esto es un poco lo que yo les decía recién, el tema de esta compensación, esta obligación que tiene el banco de instrumentar día a día o de dejar asentado día a día los créditos y los débitos y en definitiva que el que el cliente tenga conocimiento de cuál es su situación. Es decir, si le está debiendo el banco, en el supuesto caso que tenga facultades para girar en descubierto, o, bueno, cómo viene con su saldo en cuenta para ver si puede emitir nuevos cheques, si puede realizar nuevos pagos, nuevas transferencias, etcétera. Esto entonces en cuanto a lo que es el tema de la compensación. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que en la cuenta corriente no se da la novación, es decir, este constante ingreso de débitos o créditos a la cuenta no implica una novación, no implica que estos créditos o débitos pierdan su individualidad. Novación es la transformación de una obligación por otra. Lo que significa es que si vos entendés que la cuenta corriente se produce la innovación, no vas a poder reclamar por cada uno de estos débitos o créditos que ingresaron a tu cuenta. Supongamos, no te lo quiero hacer muy complicado, pero bueno. Vos hiciste a ver, te debitaron. Bueno, vos estás tocando una operación específica. Si hablaras de innovación, al ingresar todo esto, hablarías de un saldo único y no podrías reclamar por cada uno de estos créditos o débitos que ingresaron a tu cuenta. Exactamente, no se pierde la individualización. Por eso decimos que no hay innovación. ¿Se entiende? Cuando no hay innovación en la cuenta corriente. No hay innovación en la cuenta corriente. En la mercantil, sí.
pero en realidad también se discute si hay un efecto novatorio. Hoy por hoy la doctrina interpreta que no hay un efecto novatorio. Antes se veía como los efectos típicos de la cuenta corriente mercantil, el efecto novatorio y el pase en propiedad. Hoy se dice que en realidad el efecto novatorio está un poco en duda. ¿Por qué? Porque si hay algún crédito que en definitiva, por ejemplo, ingresas un cheque a la cuenta corriente mercantil y ese cheque después lo ingresas como una remesa, pero no lo puedes cobrar, en realidad es como que se extrae de la cuenta y vos vas justamente reclamando. Entonces, por eso, claro, por eso es que hoy por hoy está bastante en discusión el tema de la innovación en la cuenta corriente, que antes, hasta no hace muchos años atrás, vos hablabas de la cuenta corriente mercantil y decías que los dos efectos típicos de la cuenta corriente mercantil era el pase en propiedad y la innovación. Hoy lo discutimos, y más por la regulación que tiene en el actual Código Civil y Comercial. Antes estaba más clara el tema de la innovación, hoy no. Cuando se pierde la individualidad del crédito, engloba todo una única cosa. No sé si, no se me ocurre en este momento. Sí, el efecto novatorio es que se extingue esa obligación para pasar a formar una nueva obligación. Sí, bueno, déjame pensarlo. ¿Qué se me movió? Innovación. Sí, no sé nada, una porquería esto. No, y en el PowerPoint está. Creo que es como que me bajó un poco porque antes yo no me veía y ahora me parece que los chicos me están viendo. Bueno. Innovación. Mora. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en relación a este contrato de cuenta corriente. Y en realidad tenemos que diferenciar lo que es la mora del cliente de lo que es la mora del banco. En cuanto a la mora del cliente, no tenemos que olvidarnos que el contrato de cuenta corriente es un contrato donde el banco se obliga a tener disponibles a la vista, es decir, a disponibilidad del cliente, la totalidad de sus fondos. Y se trata de una obligación pura y simple. Entonces, ¿qué pasa si yo me presento al banco o pido que se me entreguen estos fondos y el banco no me los restituye? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que acá no hay mora automática. Es decir, para que el banco quede constituido en mora, es necesario que haya algún tipo de requerimiento por parte del deudor hacia el banco en virtud de ese incumplimiento. De lo contrario, no vamos a hablar jamás de mora por parte del banco. Y en realidad, la mora del cliente tampoco es automática. La mora del cliente se daría solamente en aquellos supuestos en donde se ha autorizado a girar en descubierto, el deudor no ha cancelado la deuda, este saldo negativo que tiene para con el banco, y en consecuencia el banco efectúa este requerimiento. Es decir, que para que el cliente esté en mora, también vamos a necesitar un requerimiento por parte del banco para que cumpla con justamente cubrir ese saldo deudor. De lo contrario, tampoco vamos a hablar de mora en el cliente. No hay entonces una mora automática. El artículo 1398 habla del supuesto de intereses. Y en realidad este artículo se está refiriendo justamente a los intereses que le cobra el banco al cliente, sobre todo o fundamentalmente cuando el cliente gira en descubierto. De lo contrario, es muy raro que se dé una situación de cobro de intereses. Estos intereses se capitalizan trimestralmente, salvo que expresamente las partes hayan pactado trimestralmente, conforme al artículo 1398. Y una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que estas tasas de intereses que se cobran al cuenta correntista que gira en descubierto
son siempre muy superiores a las tasas que cobran para los supuestos de préstamos bancarios. Me lo pagaste. Ah, no, sí, no más vale, pero ustedes. Ah, mira vos. Tenés un ratito prendido. Sí, algo ha pasado porque ¿los de allá me siguen viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, en relación a los intereses, como les decía anteriormente, cuando hablamos de los intereses, fundamentalmente nos estamos refiriendo a estos intereses que le cobran al cuenta corrientista por justamente girar en descubierto. Y estos tasas de intereses que se cobran normalmente son intereses muy superiores a los que se suelen cobrar para el caso de préstamos bancarios. ¿Cómo? Normalmente cuando, ahí vamos en un ratito, pero normalmente todas estas situaciones, cuánto es el porcentaje de los intereses, qué tasa de interés te voy a cobrar, cada cuánto, etcétera, todo eso está preestablecido en el contrato que vos firmás. Lo que pasa es que sí, y ahí está la obligación que tiene el banco, ahí lo vemos en un ratito, el deber de información. Y ahí está justamente la mayor protección que se les ha dado a los clientes, a los consumidores, en virtud de que muchas veces los bancos, ¿qué hacían? Los bancos, nada, te aumentaban la comisión, te aplicaban un interés y nunca notificaban nada, en virtud de numerosas quejas. Y en este abuso que se daba por parte de los bancos, es que ahora se les obliga a los bancos que deben comunicar con tiempo, fehacientemente. Vos fíjate que ahora seguramente a algunos le ha pasado que cuando te cambia el monto de las comisiones que te cobran por la cuenta que vos tenés, te notifican y te pasan y por, no sé, qué es eso, por operar en cajeros automáticos de una red, tanto, exactamente, tienen la obligación de comunicar fehacientemente. Si no te comunican, es para hacer una denuncia en defensa del consumidor, falta de información, no me puedes cobrar. ¿Mm? Bien, comisiones y gastos. Generalmente, por la prestación de estos servicios, los bancos suelen cobrar una comisión y en algunos casos también pueden llegar a cobrar de gastos por la prestación de algún tipo de servicio. Todo eso tiene que estar perfectamente establecido en el contrato de firma. Información y rendición de cuentas. Les decía recientemente, cuando vas a celebrar el contrato de cuenta corriente, tenés la obligación, el banco tiene la obligación de, obviamente, comunicar al cliente todo aquello que le va a cobrar, cuál va a ser el monto de las comisiones, qué tasa le va a pagar, cuál es el servicio, en qué consiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, tiene la obligación también de comunicar cualquier modificación en las contrataciones pactadas. Por eso yo les decía que cuando los bancos realizan algún tipo de incremento en las comisiones, normalmente mandan actualmente un mail más comunicando estas modificaciones en el cobro de las comisiones. Y por otro lado, el tema de la rendición de cuentas. A ver, más allá de esta información de lo que es el contrato en sí, el banco tiene una obligación de informar, generalmente en forma mensual, cuáles son los movimientos que ha tenido el cuenta correntista. Es por ello que en forma mensual y dentro de los 8 días de finalizado el mes, el banco tiene la obligación de remitir al cliente, al cuenta correntista, un resumen de cuenta. Este resumen de cuenta es en definitiva el reflejo de todas las operaciones que el cliente ha realizado en el transcurso de ese mes. Si el banco no realiza el reenvío de este resumen de cuenta, el cliente tiene el derecho de exigir este resumen de cuenta e incluso puede llegar a requerir esta rendición vía judicial. Pero puede darse el caso de que el banco cumpla con esta obligación de remitir este resumen de cuenta
Y cuando uno se pone a analizar el resumen de cuenta, ¿qué pasa? Se encuentra con una serie de operaciones que no ha realizado o con el cobro de comisiones no pactadas o que no estaban establecidas o superiores a lo que habíamos acordado. En consecuencia, desde el momento que el cuenta correntista, que el cliente recibe este resumen de cuenta, tiene 10 días para impugnar este resumen de cuenta. O tiene 30 días para reclamar que se le remita el resumen de cuenta en el caso de que no se haya remitido. ¿Cómo les? Los 30 días si a vos no te lo mandan. Si pasan 30 días y a vos no te lo mandan, ¿cuál es la consecuencia? Si vos no observas el resumen, está por reconocido. Entonces, si vos no te quejas o no impugnas o no observas un determinado asiento o el banco no te la manda, pero vos no reclamás, de acá a 2 meses no vas a poder decir, che, mira, pero vos sabés que hace 2 meses cuando vi un movimiento de cuenta y vos me cobraste acá. Tenés plazos para cumplir. Si yo impugno este resumen de cuenta, lógicamente voy a entrar en lo que es la revisión y la rectificación de la cuenta. Es decir, voy a pedirle al banco que rectifique o que revise esta cuenta o este asiento que estoy impugnando. Si impugno. Si el banco no realiza la impugnación, la única que me queda es una acción judicial a fin de obtener por vía judicial, por medio de una resolución, esta revisión y esta rectificación de la cuenta. ¿En qué plazo? Bueno, la acción para ejercer o para reclamar una revisión o una rectificación es de 1 año desde el momento de la impugnación. ¿Se entiende? Exactamente. 1 año desde el momento de la impugnación. ¿Cómo se extingue la cuenta corriente? Bueno, se extingue por acuerdo de ambas partes, por voluntad unilateral, con la obligación de comunicar mi voluntad de cierre de la cuenta con 10 días de antelación. Sí, por sanción. Por cambio sustancial en las condiciones personales de cuenta correntista. Recordá que es una cuenta, un tipo de contrato donde se tiene en cuenta la calidad de la persona, con lo cual si la persona cae en quiebra o es declarada incapaz o se muere, bueno, obviamente que son causales para proceder al cierre de la cuenta. No, una llamada no deseada, son esas tipo fraude, la verdad. Y también se cierra como sanción, que se da en el caso de un incumplimiento en el pago de las multas impuestas al liberador de un cheque rechazado por falta de fondos por no contar con una autorización para girar en descubierto o por defectos formales. Y acá entra a jugar uno de los elementos muy utilizados en el tema de la cuenta corriente. Antes, generalmente, la cuenta corriente solamente se podía manejar por medio de cheques. Hoy por hoy son cuentas quizás un poco más amplias, donde el titular de una cuenta corriente tiene una tarjeta de débito que le permite extraer dinero de los cajeros, puede efectuar transferencias, puede realizar pagos automáticos, pero el elemento típico caracterizante de la cuenta corriente es la chequera, la emisión de los cheques. Esta orden pura y simple, este cheque, una orden que se le entrega, un cheque que se le entrega a un tercero
Este cheque puede ser de cheque común o cheque de pago diferido, con lo cual, si es un cheque común, el titular o el tenedor de ese cheque se presenta al banco o lo deposita en su cuenta bancaria, se realiza lo que se denomina el clearing bancario, y ese cheque, bueno, si es de pago, bueno, si existen fondos, se debita de la cuenta del cuenta correntista e ingresa a la persona a la cual se le entregó el cheque. ¿Qué pasaba? Que muchas veces el titular de una cuenta corriente emitía cheques y cuando se presentaban los cheques al cobro, si esta persona no tenía autorización para girar en descubierto y no había fondos, sellito en el cheque, orden de no pagar, cheque sin fondos. O se daba también el supuesto de que, bueno, el cheque tiene una serie de formalidades al momento de cómo llenarlos. Y cuando se entregaba el cheque tenía algún tipo de defecto formal en cuanto a los requisitos indispensables. Obviamente, sellito del banco, orden de no pagar, cheque sin fondos. Esto al cuenta correntista le importa o significa una sanción, una multa. Una multa que en definitiva está, que digamos, las cobran los bancos, pero la existencia de todos estos cheques sin fondos o cheques con defectos formales, o en el caso de que emite un cheque y después el cuenta correntista vaya a decir lo extravié o me lo robaron. Bueno, todas estas situaciones que se dan generalmente con los cheques, los bancos tienen la obligación, cuando va su cliente y lo informan, tienen la obligación de informar al Banco Central de la República Argentina. Y el banco lleva una serie de registros. En consecuencia, ante determinada cantidad de rechazos de órdenes de no pagar de estos cheques, se aplicaban multas. Y en algunos casos podían llegar incluso a la sanción que significaba el cierre de la cuenta corriente por X cantidad de cheques rechazados por sin fondos o porque no se habían pagado la multa. Generalmente cuando un cheque no es abonado por falta de fondos, se le aplica una multa y el cuenta correntista tiene 30 días para pagar la multa, tratar de recuperar el tiempo y bueno, perdón, el tiempo, tratar de recuperar el título, el cheque, paga la multa y en ese caso es como que sanea su situación. Después de la pandemia hubo una serie de cambios. Yo no quiero decirles concretamente cuántos cheques son los que necesitan para proceder a la cuenta corriente y no sé si hoy por hoy existe un número o quedó como fue en la pandemia que el Banco Central dispuso el no cierre de cuentas corrientes por el rechazo de cheques sin fondos. La verdad que eso me quería poder investigar, no llegué, pero bueno, sí tengan en cuenta que cuando hay una multa impaga, bueno, es causal de cierre de las cuentas de la cuenta. Y finalmente, en relación a la cuenta corriente mercantil, tenemos el tema de la ejecución del saldo deudor. Es decir, producido el cierre de la cuenta corriente, si el cuenta correntista ha girado en descubierto y al momento del cierre ha quedado un saldo deudor, el banco emite lo que se denomina un certificado de saldo deudor. Este certificado de saldo deudor tiene que ser firmado por dos apoderados del banco. Generalmente lo suele hacer el gerente y el contador de la entidad financiera y constituye este certificado un título ejecutivo que le permite la ejecución rápida, sumaria, es decir, voy y reclamo lo que sea deuda. Se limitan las excepciones que puede presentar el cuento correntista y en consecuencia lo que se busca, como le digo, es rápido, es un trámite procesal rápido. Te reclamo la falta de pago o lo que el cuento correntista quedó adeudando al banco. Pero para poder emitir este certificado de saldo deudor, es necesario que el banco le notifique fehacientemente al cuenta correntista, en primer lugar, el cierre de la cuenta y en segundo lugar, cuál ha sido el saldo de deuda. Es decir, que si no realiza esta comunicación fehaciente, no puede emitir este certificado de saldo deudor. Bien, otro contrato que resulta bastante interesante es el contrato de préstamo bancario.
regulado a partir del artículo 1408. Préstamo bancario. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme con lo pactado. ¿Quiénes intervienen en este contrato? Siempre, recuerden cuando hablábamos del elemento subjetivo presente en todo tipo de contratación bancario, una parte es el banco, una entidad financiera, de acuerdo a las autorizadas por la ley de entidades financieras, la 21.526, y que en definitiva, dentro de estas operaciones que pueden realizar los bancos, está justamente la facultad de otorgar préstamos. Préstamo de dinero, un contrato de mutuo. Te presto tanta cantidad de plata con el cargo para el prestatario, para el cliente, de efectuar la devolución de esa suma de dinero conforme lo pactado, es decir, en el tiempo establecido, en la modalidad establecida, puede pactarse que se devuelva en forma total, en un plazo, puede pactarse que se devuelva en cuotas, que es lo más normal, y donde también se fija el interés que se le va a cobrar justamente por el contrato de préstamo celebrado. El contrato de mutuo puede ser celebrado por una persona que no es un banco, una entidad financiera. El bancario, sí. No, sí, 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 sí. La diferencia fundamental es esa. Acá tenés un sujeto. Es un contrato de préstamo mutuo. Bueno, por un lado entonces tenemos al banco y por otro lado tenemos el prestatario, que puede ser una persona humana o persona física. Normalmente, perdón, humana o jurídica, física o jurídica. Sí, sí, estoy bárbara yo. Humana o jurídica. A esta hora ya no me dan las neuronas. Donde, bueno, no es necesario que el cliente, no es necesario que esta persona sea cliente del banco, aunque normalmente por el tipo, por la característica de este tipo de contrato, los bancos suelen otorgar préstamos a sus clientes. ¿Por qué? Porque conocen su capacidad crediticia. Y exactamente, por la calidad personal de tipo de contratos y porque, bueno, obviamente el banco tiene que saber en definitiva a quién le está prestando dinero. Caracteres del contrato: bilateral, oneroso, consensual, nominativo, conmutativo, no formal, intuito personal. Es decir, se tiene en cuenta de las personas. No, esto no. Contrato. Bien. Otro de los contratos que vamos a ver es el contrato de servicios de cajas de seguridad. Artículo 1413 en adelante. Rápidamente, dijimos que alquiler de cajas de seguridad estaba dentro de lo que eran las operaciones neutras, que en realidad era un servicio que prestaba las entidades financieras, pero que no era puro y exclusivo de estas entidades financieras. Es un servicio más. ¿Qué decimos que es el contrato de servicio de cajas de seguridad? Decimos que es el contrato por el cual una de las partes, que puede ser un banco, entidad financiera autorizada u otra persona habilitada por la autoridad local, cede el uso de ciertas cajas instaladas en un recinto especialmente construido y vigilado, garantizando la integridad, secreto y seguridad de su contenido a otra parte por un plazo determinado y mediante el pago de un precio. ¿Qué es la finalidad de este contrato? La finalidad de este contrato es poner a disposición del cliente un espacio que cuenta con todos los medios de seguridad para garantizar justamente la inviolabilidad de las cosas depositadas en una caja de seguridad. Por otro lado, el banco no tiene ningún tipo de injerencia
en relación justamente a las cosas que se depositan en estas cajas de seguridad. Con lo cual, el cliente tiene, o digamos, el banco tiene una discreción absoluta o total de qué es lo que existe dentro de estas cajas de seguridad. ¿Entraron a algún recinto donde hay una caja de seguridad? En alguna película, en el famoso, sí, en el robo del siglo era la película, la serie. Bueno, a ver, generalmente todo lo que es la parte de cajas de seguridad es como si fuera pero claro, pero es una habitación que generalmente está en la bóveda de los bancos. Son lugares que están blindados, que cuentan con una o dos rejas y donde uno ingresa y tiene una serie de cajitas, un montón de cajitas. Normalmente estas cajas tienen incluso hasta dos llaves. Una llave la tiene el banco y otra es la que te dan a vos cuando vos contratas el servicio de caja de seguridad. Esa caja, cuando vos te presentas y querés ir a hacer la apertura de una caja de seguridad, tenés que ir con tu llave. Ellos ponen una llave media vuelta, vos pones la otra, sacás una cajita de una puertita y te vas a espacios, a box independientes, donde vos ahí realizás cualquier tipo de operación que tenés sobre las cosas que tenés guardadas en las cajas de seguridad. A ver. Bueno, ahí está el tema. En una caja de seguridad vos no tenés la obligación de declarar absolutamente nada. Sí tenés obligación de no tener cosas que puedan causar riesgo al banco, a otras cajas de seguridad, a otro, claro, ¿me entiendes? Exactamente. Sí. Sí, a ver, volvemos a lo mismo. La caja de seguridad y a lo que iba. La caja de seguridad no fueron creadas para depositar dinero. Plata, dinero, dólares, llámalo como quieras. Las cajas de seguridad, en realidad, cuando surge este servicio que se prestaban los bancos, surgía para que las personas, por una cuestión de resguardo y de tranquilidad, mantuvieran sus joyas, mantuvieran documentos importantes que hacían, no sé, supongamos, la escritura de las casas, una sesión que, no sé, que le otorgaban no sé qué cantidad de cosas. Es decir, la finalidad era este tipo de documentos. ¿Qué pasa? Con los antecedentes que tenemos en nuestro país, donde se dio toda esta situación y donde tenemos una realidad que mucha gente maneja plata en negro y consecuentemente ahorran dólares, ¿qué hace? Por una cuestión de seguridad, esa plata no la tiene en la casa. Entonces, ¿qué hace? Va y contrata una caja de seguridad y mete los dólares. Pero, supongamos, vienen no sé, sufre un incendio en la caja de seguridad, el banco, y se quema parte o se destruye parte de lo que estaba ahí. Las cajas de seguridad cuentan con seguros. Lo que pasa es que seguramente el seguro no te va a cubrir, o a lo mejor sí, porque a lo mejor tenía $10.000, qué sé yo, o $5.000, o $3.000. Está pactado el seguro, exactamente. Entonces vos no podés ir y decir, yo tenía $300.000 en mi caja de seguridad y... ¿Cómo lo acreditas? ¿Cómo lo vas a acreditar? ¿Dónde está declarado? Entonces, ese es en parte el riesgo que tenés por una. La realidad es que hoy por hoy todo el mundo tiene, o no todo el mundo, pero bueno, los grandes, los que tienen plata, tienen cajas de seguridad y el destino de la caja de seguridad hoy por hoy es para guardar dinero. En algunos casos, dólares, obviamente, porque pesos tampoco te sirve. El colchón blindado, exactamente, el colchón blindado. Esa es un poco la realidad de las cajas de seguridad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en relación a las cajas de seguridad? Que el banco te cobra un canon por un plazo determinado, ¿qué? Son altos, son muy altos, y por lo que sé es bastante difícil conseguir en determinados bancos
cajas de seguridad libres. Por eso quizás hoy por hoy tenés muchas empresas que brindan estos servicios de cajas de seguridad. Y tienen. Ahí hay uno. Exactamente. Ahí después creo que, bueno, no me acuerdo en qué calle, hay un servicio de cajas de seguridad. Y mucha gente, muchos particulares, que incluso tampoco confían en los bancos, prefieren tenerlas en este tipo de empresas. Son servicios. Te cobran un monto, te dan un plazo y vos en ese... Pues sabes que eso yo tengo dudas. Calculo que en realidad no es una operación típica o propia de las entidades financieras. Entiendo que tienen que tener algún tipo de regulación. Sí, bastante similar. Sí. Bueno, se celebra el contrato, tenés la obligación de pago, forma mensual, anual, etcétera, etcétera. Se tiene una operación bancaria, a ver qué otra cosa les puedo decir. Bueno, derechos y obligaciones, un poco lo que veníamos diciendo, la obligación de mantener, en el caso del cliente, de mantener la llave, si la pierde, tiene que llamar a un cerrajero, tiene que pagar la reposición de la llave, bueno, tiene derechos a que se le otorgue este servicio en caso de que lo pague, a poder ingresar en los horarios y días disponibles para ello, tiene derecho a que se mantengan todas estas medidas de seguridad, tiene la obligación de devolver las llaves a la finalización del contrato, en términos generales. Después, en todo caso, ustedes lo ven un poquito más en detalle. Y en relación al prestador, al banco, bueno, obviamente que va a tener que contratar un seguro, va a tener que permitir el acceso al titular de la caja de seguridad o a aquellas personas que el titular haya autorizado. Si es una persona que se presenta con la llave de una caja de seguridad y no está autorizada, el banco no lo puede dejar pasar, por más que tenga la llave de la caja de seguridad. Para ingresar a este tipo de recintos es necesario o ser el titular o que el titular te haya autorizado a ingresar a esa caja de seguridad. Bueno, contar con los seguros, comunicar cualquier tipo de daño que puedan haber sufrido estas cajas de seguridad. Y bueno, un derecho que se le reconoce es el tema de la apertura forzosa, que sí me parece interesante que lo repasemos. A ver, como primera medida, que tenemos que tener en cuenta que el banco jamás puede efectuar la apertura de estas cajas de seguridad, salvo que venga una orden judicial y que le diga realice la apertura de esa caja, en cuyo caso va a venir un oficio con un oficial de justicia, que se va a elaborar un acta, es todo un procedimiento eh, legal. Solamente en este supuesto o en el supuesto de que se haya vencido el plazo de vigencia de este contrato, que haya intimado al titular de la cuenta, que le haya otorgado 30 días para que se presente al banco a retirar las cosas y no lo hace, en ese caso también el banco puede proceder a lo que es la apertura forzosa, que lo realiza con un escribano presente. ¿Por qué? Porque el escribano, al igual que en el caso de un oficial de justicia, va a labrar un acta, una escritura, donde se va a dejar sentado de todas las cosas que contenía esta caja de seguridad. En el caso de que se trate de una apertura forzosa por vencimiento del plazo, bueno, lo va a intimar, le va a decir que su caja de ahorro está vencida, que si no viene a retirarlo, tal día debe efectuar la apertura de la caja. Si va el titular, lo que tiene que hacer el titular es pagar lo que debe y se lleva sus cosas. Si no se presenta el titular, el banco queda en depósito de esas cosas y recién transcurridos los 3 meses va a poder cobrarse con las cosas que se encuentran o que se encontraban en esa caja de seguridad. ¿Cómo? Y bueno, ahí tendrá algún tipo de acción para reclamarle los cánones adeudados. Si vos vas a decir si no hay nada en la caja, sí, no va a tener cómo cobrarse.
Le ganó. Raro. Extinción por decisión unilateral, por falta de pago, por vencimiento del plazo, por muerte del titular. En este caso, quienes realizan la apertura son los herederos. Tienen que acreditar que son herederos. O por cierre, quiebra y liquidación del prestatario, es decir, del banco. No, esto no. Y vamos a ver como último contrato. Sí, porque están podridos. Y ya estamos. El contrato de descuento de documentos. Artículo 1409. Por lo menos se los quiero mencionar porque lo suelen preguntar en el final. Entonces, por lo menos que lo escuchen. Los otros, a ver, son contratos que, a ver, que uno los escucha en la jerga diaria, digamos, y que se van a encontrar ustedes en el día a día. Hoy por hoy, una cuenta corriente. Los bancos hoy te ofrecen lo que se llaman las cuentas únicas, que son paquetes donde te ofrecen la caja de ahorro con la cuenta corriente, te proporcionan o no la chequera si vos la querés, si no, operás como si fuera una caja de ahorro, donde te dan las tarjetas de crédito, es decir, son paquetes donde te meten todo. Entonces, bueno, son términos que uno lo va conociendo, además por la cantidad de reclamos que hay en relación a todo lo que son el tema de las operaciones bancarias, ni hablar de todo lo que es la parte de tarjetas de crédito, ¿no? Pero bueno, son operaciones que han Sí, lo que pasa es que en un contrato bancario te digo que no es mucho lo que puedes analizar. Son contratos preimpresos donde ya han sido visados por la autoridad de Contralor, por el Banco Central, con lo cual, salvo que exista esto que te digo de que te hayan modificado el tema de comisiones o que te hayan cobrado algo que no te dijeron, en términos generales, las condiciones generales de contratación es muy difícil que vos las puedas llegar a cuestionar. Bien, finalmente contrato de descuento de documento. Es un contrato con prestaciones recíprocas en virtud del cual una de las partes descontante se obliga con la otra parte descontado a pagarle el importe de un crédito pecuniario que esta parte posee contra un tercero antes que ese crédito haya vencido, a cambio de la cesión pro solvento de dicho crédito, con lo que la liberación del descontado respecto del descontante queda subordinado al bien fin del crédito cedido. ¿Qué significa? ¿De qué me está hablando, profe? Muy simple a lo que es la definición. Nos encontramos con una persona, un cliente de un banco, que recibe comúnmente cheques. Muchos de estos cheques son cheques de pago diferido. Como saben o no saben, el cheque de pago diferido no puede presentarse al cobro hasta la fecha de su pago. En consecuencia, este titular que posee en su poder estos cheques no tiene disponibilidad de fondos. Entonces, ¿qué hace? Va al banco. Exactamente, ¿qué hace? Le da los cheques, el banco anticipa los fondos de ese cheque previa deducción de los intereses, teniendo en cuenta cuál es el plazo real del cheque, lo que importa un beneficio para el cliente porque tiene disponibilidad de fondos en forma inmediata y para el banco porque cobra estos intereses por la prestación del servicio. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este contrato de descuento? Que en el caso, el banco lo toma, lo va a presentar a la fecha de su vencimiento,
Pero si a la fecha de vencimiento ese cheque viene rechazado, ese cheque se lo devuelve al cliente y se lo debita de su cuenta. Eso es lo que, por eso hablamos de una cesión pro solvento. Es decir, no se pierde la individualidad de ese crédito. Si no se puede cobrar por parte del banco, el cliente sigue siendo el responsable después de reclamar, digamos, el pago de ese cheque. Y el banco lo que hace es, venga para acá, lo que te pague por ese título. El banco es como una especie de cobrar anticipado con el descuento de estos intereses. Supónete que te dan un cheque de acá a 60 días por 10.000 pesos. Vos necesitas la disponibilidad ya. Entonces venís a mí el banco, me decís, te dejo, tenemos un contrato de descuento, entonces yo digo, bueno, 10.000 pesos, el plazo de pago son 60 días. Generalmente el banco también hace algún tipo de análisis de cuáles son los cheques o no. Y te dice, bueno, yo te anticipo y en vez de pagarte estos 10.000, te pago 8. Los otros 2 son los intereses que te cobran por justamente adelantarte los fondos. Viene rechazado, yo te lo devuelvo, banco, te descuento los 8 y vos tendrás que salir a intentar el cobro. ¿Mm? Eso es, en términos generales, la operación de descuento. Léalo un poquito más en detalle, pero para que les quede práctico, para que entiendan qué es. Creo que puede haber quedado algún que otro contrato dando vuelta, pero bueno, en términos generales vimos muchos. Les agradezco la paciencia, la paciencia y la presencia. Y bueno, creo que los vuelvo a ver recién para el parcial. Profe, Sí. Quedaron 2 contratos afuera del capítulo 16, es el apertura de créditos y custodia de títulos. Sí, véanlos, no son complicados, son un par de artículos del código. Bueno, eso mismo. Por eso les dije, traté de darles todo, pero ya estamos bastante en horario, los chicos que tengo acá, que no son muchos, se me quieren ir, así que, bueno, pero son contratos simples, no van a tener problema en la redacción en el código. Prosolvento es, digamos, esto de que en caso de que vos no puedas cobrar, el crédito vuelve y vos, como titular, tenés que ejercer todas las acciones para el cobro. No, no, no. No, 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 no. No, ahí vos reparás los daños y perjuicios por el tema del vicio o la menor cosa. No, no mezclemos. Bueno, chicos, a los que están del otro lado, espero que les haya servido y bueno, nos veremos pronto. ¿Mm? Chao, profe. Chao, chicos, gracias por la paciencia. Nos vemos. Gracias, profe. Bye, bye.